Hemos podido ver cómo Pablo se podía considerar griego, romano y judío. Ahora vamos a ver su rol como perseguidor. ¿Qué recuerdas acerca de esto? En Hechos 22, en su discurso, Pablo está recordando el apedreamiento de Esteban y dice: "Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban". Esto es un resumen de su rol en el apedreamiento de Esteban en Hechos capítulo 8. Vemos en Hechos 22 y en 26 que Pablo resume lo que era su vida antes. Así que él dice que combatía el nombre de Cristo, arrestaba a los creyentes y los echaba en la cárcel, los castigaba y aprobaba que maten a los creyentes. Así que vemos que él sentía que los creyentes eran una amenaza a la fe judía y él actuaba conscientemente contra ellos. Así que esto es algo conocido de Pablo, pero ahora quiero profundizar un poco más acerca de Pablo como perseguidor, que más allá de lo que vemos en el libro, porque quiero quizás enfrentarme con algunas cosas que decimos acerca del apóstol Pablo. Cuando la gente habla del apóstol Pablo, muchas veces hablan de él como alguien que se convirtió del judaísmo al cristianismo, hablan de él como que antes era una persona horrible que perseguía a los cristianos y después de conocer a Cristo cambió por completo y se convirtió en un misionero para Jesucristo. Pero creo que es importante conocer su contexto y entender un poco más por qué tenía tanto celo contra los cristianos. Vamos a empezar con un poco de historia. Pues sabemos que después de salir de Egipto, los israelitas andaban en el desierto por 400 años y por fin llegan a la tierra prometida. Ellos construyen el templo, pero vemos una serie de seguidas desobediencias. Como consecuencia de esas desobediencias, una parte del reino de Israel está llevada cautivo por los asirios en 722 a.C. y después, en 586 a.C., la otra parte del reino está llevada cautivo por los babilonios y el templo está destruido. Y durante estos exilios, muchos de los que quedan atrás o que huyen de estos cautiverios son dispersados por todo el mundo antiguo. El cautiverio en Babilonia termina 70 años después de su principio, así como Dios les había dicho por medio de los profetas, y ellos vuelven progresivamente, poco a poco, a su tierra. Pero al llegar a su tierra de nuevo, el rey de Persia, Ciro II el Grande, él es quien había conquistado a los babilonios y eso es lo que les dio libertad a los israelitas. Pero él sigue en control, así que están en su tierra y están construyendo de nuevo el templo por mando del rey de Persia, pero siguen bajo el mando de otro rey, no son sus propios gobernantes. Y después de esto viene el imperio de Alejandro Magno, los griegos, como vimos en el primer capítulo, y después de esto el imperio romano. Así que vemos que los judíos han llegado a su tierra, a la tierra que les fue prometida, pero siguen bajo el control de otros gobernantes. Aunque ya no es un cautiverio, ya no necesariamente son esclavos, pero siguen bajo el control de otros. Ellos ven su propia historia desde Génesis y ven que en Génesis pues los humanos fueron puestos en un jardín, un paraíso, para tener comunión con Dios y trabajar junto a Él.
y son dados una regla por Dios, que es no comer de un cierto árbol, y lo desobedecen y son echados del jardín. Y vamos a Deuteronomio. Vemos que estaban en esclavitud en Israel. Dios los rescata de la esclavitud después de ser liberados. Están en el desierto y Dios les da su promesa de la tierra prometida, o sigue repitiendo esa promesa. También les da su ley para que puedan saber cómo vivir conforme a la ley de Dios. Y son dadas en la ley dos opciones: que obedezcan al único Dios y hagan lo que Él dice, y la tierra prometida será suya. Seguirá siendo su Dios, vivirán en comunión con Él, con abundancia. También Él mismo derrotará a sus enemigos. Pero la opción 2, si desobedecen a Él y obedecen a otros dioses, serán exiliados. También vemos en Deuteronomio que hay otras consecuencias. Sus tierras tendrán escasez, serán entregados a sus enemigos, donde vivirán en desesperación, y también serán dispersados por todo el mundo. Así que ellos ya sabían estas cosas, que podían vivir en abundancia con Dios o vivir en exilio y en angustia sin Él. Pero aún así desobedecen y son exiliados. Pero vemos la fidelidad de Dios y su misericordia, porque aunque ellos se meten siempre en problemas por haber desobedecido, vemos que Dios no deja que su consecuencia dure para siempre. Siempre los rescata, los saca de su exilio, y ahí los encontramos, sacados del exilio de Asiria y de Babilonia, y muchos de nuevo en la tierra que era prometida a ellos. Llegamos al tiempo de Pablo, y vemos en los escritos judíos de que ellos todavía creían que no se había terminado el exilio. ¿Y por qué? Porque ellos reconocían que aunque muchos judíos habían regresado de Babilonia y el templo se había reconstruido, no se había cumplido la restauración completa prometida en las Escrituras. Aunque muchos estaban de nuevo en su tierra, vivían ahora bajo el mando de los persas primero, después los griegos, después los romanos. Y en Esdras y Nehemías vemos la historia del regreso a la tierra prometida después del cautiverio en Babilonia. Y ellos básicamente dicen, ves y otra vez, estamos en nuestra tierra de nuevo, pero somos esclavos. Extranjeros gobiernan nuestra tierra. Así que estando bajo el gobierno de otros pueblos y todavía dispersados por todo el mundo antiguo, vemos que ellos todavía esperaban su restauración completa. Ellos leían las promesas. En Deuteronomio había promesa de una restauración venidera. En Isaías vemos que Dios les daba siempre palabras de consuelo para Israel. En Jeremías 31 vemos promesas de renovación del pacto, y en Ezequiel vemos garantías de purificación y restauración para Israel. Así que ellos, al ver a su alrededor, reconocían que estaban en su tierra, pero no había una restauración completa. No se había vuelto a como era antes. Así que ellos todavía tenían esperanza de un rescate y una restauración completa. Pero tenemos que recordar, ¿qué causó los primeros exilios? Pues fue el pecado del pueblo de Dios. Dios había abandonado el templo en Jerusalén por causa de la idolatría y pecado de su pueblo. Los judíos, ahora dispersados por todo el mundo, anhelando su hogar, anhelando de nuevo ser dueños de su propia tierra y gobernantes de sí mismos, ellos reconocían estos errores del pasado. Pero los profetas habían prometido que Dios volvería un día para tener comunión con su pueblo,
y para librarlos del pecado y de la opresión. Y ellos sentían que todo esto dependía de su obediencia como pueblo. No querían hacer los mismos errores del pasado para no impedir la llegada de la promesa. Ellos sabían que ya se acercaba el tiempo en que iba a venir el Salvador. Y si el tiempo ya se acercaba para que venga esta restauración, ¿qué debían hacer? Pues para evitar los errores del pasado, ellos entendían que tenían que obedecer estrictamente al Torah. Y esto fue aún más importante para los judíos que vivían afuera de Palestina, afuera de Israel, para separarse de los otros pueblos del mundo. Entendían también que debían mantenerse puros como individuos y como comunidad de la idolatría y la inmoralidad que les había atrapado en el pasado. Debían también resistir la presión de olvidar el pacto y también resistir la presión de vivir como el mundo a su alrededor. Y vemos en muchos casos, con el afán de no olvidar el pacto y de separarse de la idolatría, muchos iban al extremo de hacer una separación tan extrema de las otras culturas que llegaban a sospechar y hasta odiar a los gentiles, a los griegos, a los de otras culturas. También entendían que debían defender el Torah, que son las escrituras que ellos tenían, los primeros 5 libros de la Biblia que contenía la ley. También defender el templo y también castigar o expulsar a cualquiera que parece amenazar la manera de vivir judía. Ellos como pueblo sentían la ausencia de Dios, como ya no estaba en el templo como antes, ya no estaba siempre con ellos como antes, y estaban dispersados por todo el mundo. Y ellos sentían que todo dependía de ellos. La restauración, la venida del Salvador, el fin de la opresión dependía de ellos. Ellos tenían que corregir su camino para que no haya ningún impedimento para el final de este exilio. Así que es en este mundo donde encontramos a Pablo, celoso por la ley y celoso contra cualquier persona que atente contra el templo y contra la manera de vivir judía. Así que no es sorprendente que los judíos habían llegado a llevar la ley a extremos, hasta agregando a la ley y exigiendo obediencia a cada detalle. Sentían que de ellos y de su obediencia a Dios dependía todo. Los fariseos, como líderes religiosos influyentes y expertos en la ley, vivían en obediencia estricta y extremo a la ley y a las tradiciones ancestrales, e invitaban a los otros judíos a hacer lo mismo. Y cuando llegaron los creyentes en Jesús diciendo que la promesa ya se había cumplido, ya había venido el Salvador. Pero este grupo también venía criticando la obsesión estricta a la ley. Es natural que los judíos se sentían amenazados por esto. Les costaba creer que Jesucristo realmente era el Mesías prometido, porque Dios no cumplió con la promesa en la manera que ellos habían esperado. Las profecías en el Antiguo Testamento hablan de que como el Salvador iba a venir y poner fin a la opresión, pero los judíos no entendían que en el plan de Dios, primero Jesús murió para vencer al pecado del mundo, para poner fin a la opresión espiritual, no solamente en los judíos, pero también en todo el mundo. Y en la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelve, Él ahí va a poner fin a toda opresión. Va a restablecer su reino completamente. Pero los judíos querían ese restablecimiento de su reino en ese momento. Y no entendían un Mesías, un Salvador que venía para poner fin a la opresión espiritual. Aunque muchos sí creyeron en Jesús, muchos también
se preguntaban, hasta pues decían en voz alta, este no puede ser nuestro Mesías, no puede ser nuestro Salvador, porque seguimos gobernados por otros pueblos, seguimos en opresión. Vemos que al principio hasta los discípulos de Cristo no completamente entendían. Ellos entendían que Él realmente era el Mesías, pero vemos en Hechos 1, versículo 6, que cuando Jesús ya ha resucitado y les está hablando por última vez a sus discípulos, ellos le preguntan antes de que Él ascienda, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Así que vemos que hasta los discípulos estaban ya con esa idea de que el rol de Mesías era restituir el reino de Israel ahí en ese momento, ¿no? Pero vemos que después Jesús les dice, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos que Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos de Dios. Lo que les toca es ir y ser testigos de mí y decirles a todos que el Salvador del mundo ha venido. Yo he venido. Que Dios ha enviado a su Hijo para que todos puedan encontrar el fin de la opresión espiritual en Él. Y vemos que después de esto, los discípulos empiezan a realmente entender todo el mensaje de Cristo y todo de lo que Él venía para hacer, porque ellos en el resto de Hechos vemos que dan sus vidas para ir y ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final del mundo. Ellos seguían fieles hasta la muerte, pero también vemos que seguían esperando ver la segunda venida de Jesucristo. Y Cristo no volvió durante su vida. Eso no fue parte del plan de Dios. Y no sabemos cuándo Él va a venir, pero sabemos que el mismo mandato que les dio a ellos queda para nosotros hasta que Cristo venga. Y sabemos que Cristo y Dios van a ser fieles a cumplir con su promesa. Así que Él va a venir por segunda vez, pero en el momento de Dios, el momento que Él ve como el mejor. El plan y los medios de Dios muchas veces van más allá de nuestro entendimiento como humanos. Y vemos que Dios sí cumplirá sus promesas para todo el mundo y también para el pueblo judío, pero será en su tiempo. Y primero fue más importante poner fin a la opresión del pecado. Y ahora cada persona que viene a Cristo Jesús puede encontrar el fin de la opresión del pecado y de Satanás. Volviendo a nuestros amigos judíos, vemos que el problema quedaba en que ellos habían llegado a depender tanto de la ley y en sus tradiciones que olvidaron que la ley existía para mantenerlos en comunión con su Dios, no para ser su Dios. Solo se enfocaban en las partes de la promesa y la profecía que prometían fin de la opresión política, pero no entendían que Dios primero quería tratar con la opresión del pecado que afecta a todo ser humano. Y todo esto cegó a muchos de ellos para no ver que en Jesucristo Dios había cumplido su promesa, ya había venido el Salvador. ¿Y por qué hablar tanto de eso? Pues muchas veces veo que decimos cosas acerca de Pablo que son juicios muy apurados, sin entender el contexto y sin entender cómo era para los judíos. Pues cuando encontramos a Pablo, él sí tenía mucho conocimiento de las escrituras y de la ley de Dios, pero su celo estaba puesto en la ley. Y si recuerdan lo que acabamos de ver, él pensaba, como los otros fariseos y muchos de los otros judíos, que esto era lo mejor,
porque no querían caer de nuevo en los errores y los pecados del pasado que les había llevado al exilio. Así que todo lo que ellos hacían para proteger la ley, obedecer la ley, exigir obediencia a la ley y a perseguir a los que enseñaban otra cosa o parecían enseñar otra cosa, ellos hacían todo esto sintiendo que estaban protegiendo al pueblo de Dios y preparando al pueblo de Dios para la venida del Mesías y para la restauración del reino de Israel. Y quiero que veamos en Hechos mientras vamos leyendo que muchos judíos sí creen y no puede haber sido fácil. Vemos que Pedro en sus cartas les habla de que muchos judíos decían, ¿y cuándo va a volver de nuevo este Mesías que dicen ser su Mesías? Pero cada vez que leen acerca de las experiencias de Pablo en cada ciudad, quiero que noten que algunos judíos siempre creen. Así que muchos judíos estaban esperando realmente su Mesías y podían verlo cuando llegó. Y en Pablo también vemos que él era un judío que estaba esperando la llegada de su Mesías, porque él quería que todo el pueblo de Israel se mantenga puro, se mantenga obediente a la ley en preparación del Salvador. Así que vemos que simplemente él necesitaba que Dios le revele que Jesucristo realmente era el Salvador. Y justo cuando eso pasa, él lo cree y él empieza a ser su siervo de Jesucristo para ayudar a todos sus hermanos judíos también ver que Cristo sí es el Salvador que habían esperado. Qué hermoso, ¿no? Que Dios cumplió la promesa y Pablo lo pudo ver, pero también ser parte de compartirlo con sus hermanos judíos y con el resto del mundo. Con mucha frecuencia leemos cosas como lo que nuestro autor, David Vallesque, dice en la página 33. Él dice aquí, Pablo reconoció la incompatibilidad entre el judaísmo en el cual él se formó y el cristianismo. Había que escoger entre uno o el otro. Muchos hablan de la conversión de Saulo. Hasta en nuestras Biblias veremos que el título que los editores han agregado ahí dice la conversión de Saulo en el capítulo 9, cuando habla del encuentro de Pablo o Saulo con Jesús. Y quiero que entendamos un poco más de cómo realmente era en esa época. Creo que lo que dice el autor, Pablo reconoció la incompatibilidad entre el judaísmo en el cual él se formó y el cristianismo. Y creo que sería mejor decirlo de otra manera. Creo que sí, era muy incompatible una obsesión con la ley y el legalismo con seguir a Jesucristo. Pero en esa época, cuando un judío decidió creer que Cristo era el Salvador, no decían, él ha convertido de judaísmo al cristianismo, sino reconocían a esa persona como un judío que ya creyó que Dios había enviado el Salvador prometido. Así que no era incompatible ser judío y ser creyente en Jesucristo, porque Jesucristo era el Salvador prometido primero a los judíos y después al resto del mundo. No realmente empiezan a ser considerados como dos religiones distintas hasta más tarde en ese siglo, cuando hay una distinción entre judíos que no creen que Cristo es el Mesías y los cristianos, los que seguían a Jesucristo. ¿Y por qué es eso importante? Creo que es muy importante porque nos ayuda a ver toda la historia de la Biblia y cuán importante era para los judíos que el Salvador llegue. Nos ayuda a ver que Cristo era el cumplimiento de todas esas promesas que Dios había hecho a su pueblo y al mundo por medio de su pueblo. Y también
nos muestra una expresión grande de la fidelidad de Dios. No podemos dejar de considerar la historia de los judíos al considerar a Cristo, porque mostramos que toda su historia nos muestra cómo es que Dios se relaciona con sus hijos, con la humanidad, y que Él es fiel para cumplir con sus promesas. Y podemos ver que uno puede ser judío del pueblo judío y ser creyente. Vemos eso en el caso de Pablo y en el caso de todos los apóstoles que también eran judíos y creyentes en Jesucristo. Espero que esto no haya confundido a nadie, pero vemos que estos hermanos, Pablo, Pedro, Juan, etc., ellos siguen siendo judíos, pero judíos creyentes en Jesucristo. Vemos que siguen cumpliendo con la ley de Dios, porque al final la ley de Dios nunca era malo. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir o destruir la ley, sino a cumplirla. La ley de Dios es buena y para nuestro bien. El problema siempre era la obsesión con la ley y la dependencia en la ley para la salvación y el legalismo y agregar siempre más detalles a la ley y tradiciones humanas a la ley en vez de simplemente obedecer la ley de Dios como para agradar a Él. Así que vemos que ellos siguen cumpliendo con la ley de Dios como para agradar a Él, pero ahora entendiendo que su salvación solamente está en Cristo Jesús.